Bienvenidos, bienvenidas. Una emisión más de Conexionista. Está con nosotros Fernando Pescador, con el que hemos hablado ya largo y tendido temas de seguridad, temas de narcotráfico, temas de, pues una de las grandes preocupaciones que tenemos como mexicanos y como bien comentaban ahorita, bueno, ¿qué está ocurriendo en este país que pues no se ve mejoría? Decidimos, bueno, y decidimos contactar una vez más a Fernando para platicar sobre estos temas. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar con nosotros de nuevo. Y ya lo comentó Armando, este tema de la seguridad en México, del crimen organizado, no deja de ser noticia. Creemos que desafortunadamente no va a dejar de serlo y se combina con el periodo sucesorio, ya lo habíamos comentado, Fernando ya nos había dado algunos avisos y queremos reflexionar contigo, Fernando. Primero, gracias por acompañarnos sobre estos últimos acontecimientos, brevemente, desde las implicaciones de el traslado de extradición del Chapito, estos datos terribles del empleo y lo que ha estado ocurriendo, el empleo que hace el narcotráfico, una nota que salió en Los Angeles Times, digamos como datos coyunturales. Y si nos da tiempo, Fernando, reflexionar sobre esto que comentábamos hace rato fuera de cámaras, las implicaciones de una mujer al mando de la presidencia en México para los temas de seguridad nacional y las relaciones con el ejército y todo este plan o este hueco o el vacío que ha dejado esta administración para enfrentar el crimen organizado. En fin, yo creo que son muchos temas, Fernando. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Gracias, Armando. Gracias, Edgar, por este espacio en Conexionistas. Pues los grupos criminales, como ya lo habíamos abordado en otro capítulo, son ya factores de poder. Por ende, cualquier estrategia debe contemplarlos, ya sea para combatirlos, ya sea para hacerlos aliados en la búsqueda del poder. Esto pues lo estamos viendo a lo largo y ancho de la geografía nacional. Aquí también el factor determinante de 2024 ya parece no ser el género, porque la situación caótica que atraviesa el país ha empequeñecido desafortunadamente la próxima llegada de una mujer a la presidencia de la República. Abordaremos primero la situación caótica que estamos viviendo en México para inmediatamente pasar a la cuestión de género. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Y en estricto orden, vamos a hacerlo con Chiapas, que está al borde de la ingobernabilidad, personas residentes de Motocintla que salieron a las calles a vitorear a una columna armada del cártel de Sinaloa que avisó que se va a enfrentar contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues ahí tenemos ya una sustitución virtual de los poderes del Estado por los mismos grupos criminales que entre ellos se disputan el control territorial. Entonces, ¿dónde está el Estado mexicano en ese sentido? En siguiente parada, pues Guerrero. Guerrero ha sido un tema recurrente en nuestras charlas, pero es que en menos de un mes ya mataron a 3 funcionarios federales, a 2 de la Fiscalía General de la República y a uno de la Secretaría de Gobernación. Rápidamente, el fiscal regional, un mayor de justicia militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue ultimado el 10 de septiembre en Coyuca de Catalán. El delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero, es decir, el representante más importante de la Fiscalía General, fue ultimado el día 12 en Chilpancingo al llegar a sus oficinas en la capital del estado. Y ayer 23, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, junto con un funcionario de la Secretaría de Finanzas, fueron baleados en un barecito a las afueras del Palacio de Gobierno. Entonces, eso, pues Guerrero. Sinaloa, también en estos días y a raíz precisamente de la extradición de Ovidio Guzmán, pues llegaron 300 militares adicionales, dizque para reforzar la seguridad pública, pues obviamente se tiene el culiacanazo en la mente y no se descarta que sea una medida preventiva frente a la extradición de Ovidio Guzmán.
Y pues aquí realmente el asunto que también hemos platicado es estos liderazgos criminales que de repente pues son detenidos, procesados y extraditados, finalmente no se ve que tenga mella en la dinámica criminal que estamos viendo. Esto también nos lleva también a Baja California, porque en estos días el senador Jaime Bonilla, exgobernador y senador por Morena, acusa de complicidad al gobierno del estado, complicidad con el crimen organizado, a un estado de Morena, o sea, un senador de Morena, eh, acusa a un gobierno de Morena de estar implicado con el gobierno, con los grupos criminales. O sea, es ya la locura completa. Y termina esta situación caótica muy rápida con Tamaulipas, en donde la policía estatal amaga con un paro de labores, presuntamente por el mal manejo de la estrategia de seguridad que está llevando el gobernador Américo Villarreal, también en Morena. Entonces, estas estampas, pues nos ubican en dónde estamos como país. Y bueno, aquí regresando a la situación de género para 2024, que insisto, lo que en otro contexto nacional sería un hecho histórico, que una mujer mexicana fuera electa a la presidencia, se ve empequeñecido por esta situación de caos de seguridad. Y quiero aquí también comentar que antes del género, pues está el carácter. Entonces, independientemente de si es un hombre o una mujer o qué, pues debe ser una persona de carácter. Y para ello quiero hacer referencia a Margaret Thatcher y precisamente con este libro es precisamente unas memorias de Henry Kissinger, es un estudio que hace sobre 6 líderes mundiales que incluye a Margaret Thatcher y precisamente hace énfasis en el carácter de cómo, siendo primer ministro de Gran Bretaña, pues encabezó una guerra corta, una lucha por las Islas Malvinas, y eso nos hace ver que, bueno, el hecho de ser mujer no implica necesariamente tener la mano blanda. Ahora, previo al carácter está la estrategia. Ambas aspirantes presidenciales que ahorita tenemos en México son mujeres de carácter sin duda alguna, en mayor o menor medida. Aquí la cuestión de fondo es, ¿y qué estrategia van a tomar? Y lo interesante aquí es que yo veo dos escenarios que quiero compartir con ustedes. El escenario uno, pues es la paz narca, ¿no? Se mantiene la política de tolerancia, por no llamarlo de una política de acomodo. Las autoridades mantienen el abrazo no balazos. En La Habana espera de que la violencia disminuya por sí sola. Entonces, aquí el riesgo fundamental para el país es que el conflicto entre grupos criminales empuja al gobierno hacia la irrelevancia. Ya lo vimos hace 2 días en Motocintla. La gente sale a las calles a vitorear a un grupo criminal. Totalmente ya de una novela surrealista, o sea, va más allá de cualquier fantasía esto. Y en ese sentido también el riesgo es que este escenario de paz narca, pues es un descenso a una violencia que aumenta y que va aumentando desde ahora y también incrementa las posibilidades de un atentado. Aquí también apuntar que no más tardó el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en anunciar su precandidatura a jefe de gobierno por Morena, que salieron, circularon por redes sociales y WhatsApp, pues una serie de mantas, pues literalmente amenazándolo directamente a él. O sea, entonces, pues es parte de este escenario, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos grupos criminales si no se les pone cierto tipo de alto? Lo que nos lleva al segundo escenario. El segundo escenario es romper el estatus. ¿Qué implica eso? Y aquí me voy a tener un ratito porque es interesante porque ustedes recordarán que a raíz de una balacera en un Walmart de El Paso, el gobierno de México a través de la Cancillería interpuso una demanda ante las Cortes de Estados Unidos
contra las armerías, las fábricas de armas en Estados Unidos. Y esto es interesante porque ha pasado muy por debajo del radar de los medios aquí en México, incluso de la misma comunicación oficial. Y por ejemplo, tenemos que el 25 de junio de 2022, o sea, hace apenas un año y fracción, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley bipartidista. Esta ley confluyeron demócratas y republicanos, lo cual es ya un dato relevante. Es ley bipartidista para comunidades más seguras. Entonces, es una política pública diseñada para reducir los riesgos de las balaceras escolares, que pues hemos visto se ha incrementado en los últimos años, particularmente por el uso de rifles de asalto. Y esto hay analistas que consideran que es el resultado de la demanda del gobierno de México, porque por primera vez esta ley incluye un apartado sobre, aquí estoy traduciéndolo del inglés, es la clarificación de vendedor de armas con licencia. Entonces, esta ley bipartidista de comunidades seguras busca evitar que los criminales obtengan armas. Y esto es importante porque prácticamente la violencia en México está siendo alimentada con las armas provenientes de Estados Unidos. Independientemente del país de manufactura de estos rifles de asalto, las armas entran por Estados Unidos. Aquí también quisiera yo recomendarles a ustedes y a nuestros amables escuchas este libro de Joan Grillo, precisamente, aunque está en inglés, aborda precisamente este tema que es el mercado secundario de armas de fuego en Estados Unidos y cómo pues lo estamos viendo, esta columna armada que vimos en Chiapas, eran una serie de unas 20 pick-ups, algunas, o si no todas, con rifles Barrett .50. O sea, el rifle Barrett es una barbaridad de arma que puede hacer añicos a un coche, no digamos una persona. Y de repente, pues ahí se ven 20, 30 armas de este tipo pues, que se están comprando en Estados Unidos y están llegando a la frontera con Guatemala, porque Motocintla está por allá. Y bueno, esto es importante, ¿no? También del mercado de armas. Otro segundo aspecto de este escenario de romper el status quo es la declaratoria o el proyecto que está circulando entre legisladores norteamericanos de declarar como organizaciones terroristas a los grupos a los cárteles de narcotráfico en México. Esto es interesante porque si bien en un primer momento, y lo hemos mencionado, pues cabría una situación de, bueno, pues cómo, ¿no? Prácticamente sería, eh, vienen a cuenta imágenes de drones en Afganistán y demás. Algo que no habíamos o no estamos valorando también en México es que si se llegaran a nombrar como organizaciones terroristas, cambia el marco jurídico penal para la venta de armas. Porque hoy en día en Estados Unidos es mucho más estricto la investigación y el castigo para quien ayude a un grupo terrorista, que ahorita como no son, pues no hay realmente frenos a la procuración de arma por parte de los cárteles. Si se declaran terroristas, prácticamente afectaría este abastecimiento. Entonces, esto es interesante. Y es parte del escenario, pues, digamos, de romper con el status quo actual, ¿no? Entonces, pues aquí en todo caso, pues habría que valorar, ¿no? Que un rompimiento del status quo implica también, pues, toda la logística criminal, que aquí es donde entra lo que también se publicó, ¿no? Que es un estudio y es una estimación, hay que aclarar, de alrededor de entre 170 a 175 mil personas están empleadas por los diferentes cárteles criminales en México. Así hay que aclarar, no es que sea un censo y una cifra oficial, es un estimado. Ahora bien, de esos 75 mil, pues no todos son los sicarios, gente armada, porque tienes a quien produce la droga, empaca la droga, transporta la droga, empaca el dinero, en fin, hay toda una logística verdaderamente ya de escala industrial
en donde toda esta mano de obra, llamémosle, pues queda absorbida. Pero bueno, entonces estos dos escenarios, pues es lo que tenemos, ¿no? Un rompimiento o pues mantener las cosas como están. Y ya nada más para terminar, aquí el problema que yo veo es que ambos escenarios nos llevan a una nueva realidad en México. Y esta nueva realidad es que se consolida el ejército y los militares como factor formal de poder. A la par que se están fortaleciendo los cárteles, pues los militares tienen que suplir los espacios, los vacíos que se están dejando. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos cómo personal militar evitó que funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos acompañaran un operativo al interior de la Fiscalía de Justicia. Esto fue hace 2, 3 días Sí, precisamente en el contexto, ¿no?, de este pleito contra el fiscal de Morelos, pues hubo un operativo al interior y pues por ley en Morelos, todo tipo de operativo de esta naturaleza debe ir acompañado de observadores de derechos humanos y el destacamento militar no lo permitió. Esto es de esos pequeños asuntos que pueden crecer con el tiempo porque dejan ver ya no militarización, militarismo. O sea, ya aquí es sí, lo que digan los militares. Y esto es interesante porque también nos habla que se pueden pues potenciar esos conflictos internos que también existen al interior de las Fuerzas Armadas. Hay varias publicaciones que precisamente hablan sobre las diferencias entre la Sedena y el CNI, el antecedente que queda del CISEN, y esto se ve por el nombramiento del secretario de Seguridad del Estado de México, que está entrando en funciones. Es un personaje que pasó por el Centro Nacional de Inteligencia y que no está bien visto por la Serena, sus razones tendrán. Y pues también tenemos ya candidaturas o aspiraciones electorales de militares en retiro, precisamente en Morelos. Pues está el proyecto del general retirado Alfonso Duarte Mújica. Él fue comandante de la primera zona militar, que es aquí en la Ciudad de México, también de la región militar de Baja California, o sea, y ahora ya en retiro, pues está pues optando, está buscando una candidatura a gobernador en un estado particularmente convulsionado por la violencia, por el crimen que es Morelos. Y concluyo diciendo esto, en lo personal yo creo que no hay posibilidad de una historia de éxito para México de la mano de los cárteles. demoledor lo que dices, demoledor. Oye, varias preguntas, pero me gustaría concentrarme en una. Primeramente, la situación de transformar a las cárteles en unas organizaciones terroristas por parte de pues, la legislación en Estados Unidos, pues se ve que viene duro, ¿no? Pero aquí la gran pregunta es, un gobierno como el que tenemos, ya vimos que está aventando el bote para adelante, o sea, no está tomando la responsabilidad que le corresponde, no está, sin embargo, es un tema que a la gente le llega muy adentro. Yo lo he visto en redes sociales como eso, se das de cuenta a mexicanos al grito de guerra, ¿no? Todo mundo le parece que nos van a invadir y que ta, 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 ta. ¿Realmente podríamos tener por parte de Estados Unidos una actividad, pues no te digo de invasión, no te digo los marines desembarcando en Veracruz, pero lo que sí es actividad de tipo drones, actividad de tipo inteligencia, actividad de tipo ¿cómo se llama? Cancelación congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera? Sí podríamos ver una forma mucho más activa por parte de los norteamericanos. Gracias, Armando. Excelente pregunta. Va en dos sentidos, el aspecto legal y el aspecto, digamos, militar del asunto. En teoría, militarmente, pues sí, drones, ataques específicos, incluso se ha dicho, ¿no?, que la idea es bombardear los laboratorios que producen el fentanilo, que pues estaría muy bien cuando están en la sierra, no así si se mudan por estrategia a centros urbanos, ¿no? Pero bueno,
Sí, sí podremos estar viendo ese tipo de cosas, una militarización ahora sí real de la frontera. En fin, como bien dices, no vemos realmente marines tomando el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues no. No. Pero más importante sería el aspecto legal, porque entonces, como comentaba, el mercado secundario de armas se le cierra a los cárteles mexicanos y entonces ese poder de fuego iría a la baja. Y eso creo que es un factor estratégico, pues para el gobierno, ya independientemente de quién lo encabece, la verdad es que a nadie, ni a gobernantes ni a gobernados, pues conviene grupos criminales de este tamaño, de esta capacidad de fuego, haciendo todo lo que están haciendo. Que esos Es, números que decías superaban al ejército. Es más, era otro de los datos así que más escabrosos. Exactamente. Entonces, pudiera ser de esas cuestiones que peguen en ambos lados de la frontera. ¿Qué posibilidad hay de ello? Pues ahorita, como también está en campaña Estados Unidos de cara a la presidencial del año que entra, pues también habría que valorar qué tan en serio va esto, ¿no? Porque también hay intereses importantes en este mercado secundario de armas. Mencionar que tan solo en la frontera con México hay 22,000 eh, tiendas de armas legales, en donde pues precisamente puede entrar cualquier hijo de vecino, mostrar ahora sí que su tarjeta de alguna identificación y comprar cualquier cantidad de armamento. De hecho, el libro precisamente de John Grillo, precisamente habla de una persona que llegó y compró algo así como 60 cuernos de chivo. Pues, así como que, pues ahora sí que Sin cash or guard. problema. ¿A dónde Eh, se los mandamos? exacto, y eso después él se lo daba a alguien, a quien le vendía la marihuana y él a su vez se los llega a los cárteles. Eso se terminaría si son declarados organizaciones terroristas. Porque sí, no es lo mismo ayudar al cártel Sinaloa que al Estado Islámico. Sí hay diferencia legal y pues ese sería el asunto. Oye, Fer, en los dos escenarios que planteas, yo veo que el denominador común es que de alguna manera no veo una pérdida sustantiva de poder y de capacidad de coacción, de organización, de movimiento del crimen organizado. Quizás en algunos casos, algunos temas de financiamiento, pero... Y esto me lleva a pensar que el escenario uno, ¿no? Es por inercia quizás el que más se pueda repetir y no quiero jugar o especular a ver qué es lo que se presenta, sino más allá del tema de bajo qué condiciones se dan, como mencionabas, el tema del género no va a hacer ninguna diferencia, es decir, la manera de gestionarlo tendrá que ser similar, pero quiero ponerme del lado, ¿no? Del crimen organizado, de las Fuerzas Armadas, del aparato de inteligencia de México como una variable más a considerar dentro de esta capacidad que va a tener o que tendría que tener la siguiente presidenta de México. Y pues evidentemente hay mucho más de dónde obtener información en el caso de Claudia Sheinbaum que en el caso de Xochitl Gálvez, pues quizás porque no le ha tocado a ella, digamos, gestionar esto, pero me parece muy importante señalar que aquí pues no podemos tener improvisados. Independientemente de que ellas directamente no gestionen esto, que seguramente nominarán a alguien, y en su caso, en el caso de Xochitl, hay que decirlo así, Xochitl pues tendrá una curva de aprendizaje, ¿no? Claudia Sheinbaum de alguna manera al haber gobernado la Ciudad de México, pues algo ha de haber aprendido, pero, pero es esta parte de con quién otros, a quién van a echar cargo, mano para gestionar esto. Dentro de estos equipos, dentro de las gentes cercanas, ¿tú ves a alguien
¿O hay alguien, independientemente de que forme parte de sus equipos de campaña, alguna figura, algún nombre del cual pudiéramos estar pensando o quisieras ver, ¿no? Como parte de la solución, como para decir, mira, independientemente de si es de X partido, de Y candidatura o si se alía, pues estas personas son las que hoy por hoy en México, ¿no? Deberían de estar en estas conversaciones, porque me preocupa que nos vayamos con la fita y pensemos nada más justamente en este tema de identidad de género, o en si es Claudia, o si va a ser Xochitl capaz. La verdad es que son los equipos que las van a tener que respaldar. Son los equipos que van a tener que sentarse, es ese grupo de militares que lo va a tener que hacer, este equipo de inteligencia que va, espero que se reactive el CISEN o lo que se quiera hacer de él, o de cualquier, digamos, aparato de inteligencia en México, porque pues del lado del crimen organizado parece que todo está más fácil, ¿no? Parece ser que como del Estado desmantelado por todo lo que acabas de decir, pues ellos lo único que van a tener o tendrían que hacer es incrementar sus mensajes públicos, como bien nos has dicho que ocurre y que ha estado ocurriendo, para hacerse presentes y decir, pues aquí los esperamos a negociar bajo nuestros términos, a ver cuando terminen las elecciones, y creo que eso no sería conveniente para, por lo pronto, para México. ¿Tú ves algún nombre destacado? ¿Ves algo que tenga que suceder para reactivar, para que independientemente de quién gane la presidencia, algunas cosas que tengan que ocurrir, ¿no? En temas de la gestión de la seguridad nacional, de las estrategias, como bien dices. Gracias, Edgar. Pues sí, la pregunta obligada, gracias, muy buena pregunta. Pues fíjate que no veo nombres, pero veo dos colores. Uno es verde oliva y el otro es azul marino. Azul, ya. Híjole. Wow. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque es notorio un detalle aquí con la sucesión para la jefatura de la Ciudad de México. El hecho de que se haya nombrado o impulsado como aspirante a Omar García Harfuch ha generado mucho ruido en, digamos que la izquierda, el ala izquierda de Morena, de, pues, ¿cómo es posible? Pues es mejor que se lo lleve de secretario de Seguridad. Precisamente ese es el punto. No se ve que García Harfuch va a encabezar la Secretaría de Seguridad, y eso a mí me da la impresión, me da la clave de que ya va a haber una militarización total y completa del aparato de seguridad de México. Ok. Total y completa. Ya no digamos de la Guardia Nacional, de la misma Secretaría de Seguridad, yo veo que quien llegue en 2024 van a deshacerse de los civiles y va a entrar personal militar, eh, pues para operar a como, digamos, que exista las condiciones. Entonces, pues ese es, por eso decía yo, el problema ya del militarismo, pues es ese, porque entonces ya, por lo menos en la parte de seguridad, ya sería totalmente castrense tanto la estrategia como la ejecución o de la estrategia o pues la administración del conflicto, porque esto me lleva a la segunda parte, lo que comentabas. Hoy por hoy el problema de la violencia se genera entre los propios cárteles. El Estado mexicano quedó en medio de dos grupos rivales, el cártel de Sinaloa y sus afines, con el cártel Jalisco Nueva Generación y sus afines, y es esa lucha a muerte, que ahí sí no hay posibilidad de entendimiento, lo que nos está llevando a donde nos está llevando. Entonces, si en algún momento el Estado mexicano era referee, pues ya ahorita ya se cuenta que sacaron al referee y ya es un quien vive, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es que no, ya ni siquiera están contemplando por el lado del oficialismo a personajes civiles. Habría que ver con Xochitl, como bien dices, en el momento eh, en la medida en que prospere su aspiración y posteriormente su candidatura, pues quién se nombra de vocero o de asesor en estos temas y a partir de ahí ver, pero aún así no veo yo que se pueda dar marcha atrás a la presencia de militares en activo,
porque precisamente también está Guerrero. Lo que yo comentaba, estas ejecuciones del fiscal en Coyuca y el delegado de la fiscalía eran militares con licencia, los dos, y aún así el crimen organizado los ejecutó. Entonces ahí también dice que pues Guerrero ya está más allá quizás esté más allá de cualquier negociación. Entonces eso también son factores que meten ruido. Chiapas está muy cerca también. Eh, con grupos que se están disputando el territorio, con este poder de fuego y en zonas tan amplias, porque son franjas de luego decenas de municipios, pues ahí no va a haber condiciones para una elección de ningún tipo. Entonces, eso también empieza a afectar ya la legitimidad del Estado. Entonces, no es poco lo que estamos viendo, es algo importante y pues debemos de estar pendientes como sociedad, como votantes, como ciudadanos, pues pendientes de qué derrotero toman estas aspirantes presidenciales. Qué horror. Pues sí, me digo, para las cosas como son. Exacto. Pues Fer, se nos acabó el tiempo para variar. Como vemos contigo, estos temas no terminan. Nos parece bien importante, y ya lo habíamos comentado, darle seguimiento y más ahora que comentas, ¿no? Cómo se van perfilando estas candidaturas y en el momento que hoy las dos candidatas empiecen a desplegar o a hablar de sus estrategias de seguridad, va a ser muy, muy importante regresar contigo. Y mientras tanto, pues darle seguimiento a esta coyuntura, Fer, porque parece ser que no se va a acabar. Esto es impresionante. O sea, la vez pasada que hablamos contigo, traías un recuento que dijimos, bueno, pues ya, ¿no? Y luego se incrementa, se agrava. Es de tomarse en cuenta, como dices, y de ponerse a reflexionar seriamente. Muchísimas gracias, Fer, por compartirnos tu experiencia y este par de textos que los vamos a poner para a todos nuestros amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Al contrario, Fernando, tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? En X, sobre todo. Claro que sí, Armando, en X, @Guzmán Pescador para estos y otros temas. Por supuesto, y yo le recomiendo mucho que lo sigan. Es un observador muy atinado de la seguridad, de temas de política, etcétera. Entonces, pues ahí está la cuenta de Fernando Pescador. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. No olviden seguirnos, no olviden poner el pulgar hacia arriba. Nos encuentran en Spotify como Conexionistas hacia secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábor, lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Sofía Reynoso ya lo encuentran en Facebook y en X, antes Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.